Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre lo que está sucediendo con el tema del coronavirus a nivel mundial. Vamos a estar viendo algunas proyecciones, algunas cosas extrañas que están pasando. Incluso, por ejemplo, lo que ha dicho Bill Gates en las últimas horas sobre lo que se viene, que según él se está viniendo lo peor. Estamos viendo rebrotes. Hace poco hice un video en el cual mostraba los rebrotes de Argentina, de Chile. Voy a estar hablando también de otros países. Hemos visto lo que está pasando en el mundo y realmente es preocupante, pero obviamente también detrás de todo esto hay algo bastante extraño de todas las situaciones que se viven en cada uno de los gobiernos del mundo. Así que es un video que da bastante para pensar Pero bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, la idea de este video obviamente es que mucha gente que capaz no está tan al día con el tema se dé cuenta de lo que está sucediendo, que realmente está pasando algo extraño a nivel mundial. Y justamente para los que siguen el canal, hace unos días hice un video, como mencionaba al principio, en el cual mencioné que en Argentina y en Chile se estaba viviendo una especie de rebrote. Por ejemplo, en Chile se empezaron a prohibir algunos movimientos, los vuelos, se pasó a fase 2, por ejemplo, en la región metropolitana. En Argentina se está hablando, por lo menos en Buenos Aires y seguramente en otras provincias también, de este posible rebrote que ya está teniendo indicios bastante fuertes. Y esto, incluso, como vamos a ver después, es algo muy suave referente a lo que está sucediendo en otras latitudes, que es realmente para volverse locos. Pero también está pasando algo muy interesante, y por lo menos en nuestra región, y es que la gente claramente ya está aburrida de toda esta situación, de habernos tenido encerrados innecesariamente en muchos casos, todo de una manera muy extrema, como en Argentina, que fue la cuarentena más larga y restrictiva del mundo. Y justo quería empezar el video con algo que ha sucedido en Chile, que miren esta noticia, que dice: Valdivia, que para los que no sepan es una ciudad de Chile, dice: comerciantes se declaran en rebeldía y abrirán sus locales pese a prohibición sanitaria. Y esto es algo que pasó también en Argentina, en algunas ciudades, y nos estamos dando cuenta de que se está gestando realmente un descontento, que la gente está empezando a darse cuenta, a abrir la cabeza y a entender que muchas de las medidas que se tomaron fueron totalmente innecesarias, extremadamente restrictivas, y como vemos en el caso de esta gente, que es gente que necesitaba trabajar, nada más. Algo tan simple como eso, y que hemos visto cómo nos han privado de nuestras libertades, han hecho lo que querían con nuestras vidas, muchos gobiernos, no solamente en Latinoamérica, ha pasado en todo el mundo. Pero por eso quiero tratar de analizarlo también lo más objetivo posible desde afuera, porque si bien pienso que todo esto es así, que los gobiernos han abusado con esta situación, para obviamente hacer lo que ellos quisieran, usarlo como algo político, también hay que tener mucho cuidado porque realmente se está empezando a poner más complejo este tema. Muchos expertos que hablaban de los rebrotes, de lo que se podía venir, de las segundas olas, hablaban de que inicialmente, cuando no se sabía mucho, que lo que había pasado primero, la primera gran ola, cuando veíamos en Italia, en España, todos los problemas que se estaban viviendo, iba a ser capaz la peor, y después iba a haber una segunda o capaz tercera ola, pero que iba a ser más suave. Pero como vamos a estar viendo después en los gráficos, en realidad no ha sido así, sino que lo que pasó fue mucho mejor que lo que está a punto de pasar. Y por eso quiero empezar con algo de una figura bastante controversial en el último tiempo. Agárrenlo ustedes con pinzas, de si esto es algo que él lo dice porque lo piensa realmente, porque cree que es lo que va a pasar, porque ha consultado expertos, o también hay muchas teorías conspirativas que dicen que todas estas cosas que dice Bill Gates, que es de quien van a hablar, responden a que capaz está moviendo ciertos hilos para que esto suceda. Repito, esto lo dejo como algo objetivo, pero es súper interesante porque fue noticia en todo el mundo, salió en todos los portales. Y miren esta noticia que dice lo siguiente: las predicciones de Bill Gates sobre los peores meses del coronavirus. De hecho, él está diciendo que recién acabamos de salir como de la mejor etapa, que lo que se viene va a ser mucho, mucho peor. Y él dijo, que esto salió, repito, en todo el mundo: los próximos 4 a 6 meses podrían ser los peores de la pandemia del coronavirus. Obviamente dice podrían ser, esperemos que no, pero después vamos a estar viendo algunos gráficos y realmente es preocupante. Pareciera ser que por ahora tiene razón. De todas maneras, él dice que vamos a superar la pandemia de manera positiva, claramente, eso es un hecho, pero sabe que por más que lo superemos, el mundo que se va a venir, un mundo distinto, no va a ser lo que dejamos atrás, obviamente. Pero bueno, como les decía, por eso quiero también que esto sea algo objetivo y mostrar claramente las dos caras de la moneda antes de empezar a ver lo que se viene desde el punto de vista sanitario. Miren otra noticia también de un país cercano a nosotros. Dice: Brasil, la justicia ordenó la salida de turistas y el cierre de hoteles y comercios de bucios. De hecho, empezaron a sacar a la gente porque al parecer había un rebrote, se estuvo hablando de que capaz hasta podía saturar al sistema y se tomaron medidas tan extremas como básicamente echar
a la gente. Y un país que prácticamente no pedía nada, como es Brasil, ahora está empezando a pedir un test de PCR. Eso es lo que se sabe hasta hoy, capaz esto cambie después. Si alguno tiene igual información al respecto, lo deja en los comentarios. Pero incluso como vamos a estar viendo, los países que fueron más laxos, que no les pasó prácticamente nada, que vivieron como si no hubieran tenido el virus, hoy están empezando a estar complicados. Brasil, más allá de que tenía un montón de contagios y un montón de personas que estaban muriendo, es un país gigantesco, así que proporcionalmente no era tan malo como otros países, pero ahora estamos viendo que se están poniendo más estrictos, como lo que vemos acá. Y por un lado tenemos lo que sucedía en Chile, lo que sucedía en Argentina. Me imagino que los hoteleros de Bucios o de la ciudad que sea de Brasil también van a pensar igual, que no quieren que esto suceda, que volvamos atrás. Es realmente insostenible, si pensamos en Latinoamérica, seguir destruyendo la economía, seguir dejando a gente en la calle. Por ejemplo, todo el turismo que se está a punto de venir, empieza ahora la mejor época, por lo menos en Sudamérica, que todo el mundo empieza a salir, vienen las vacaciones y van a matar la temporada. Y esto obviamente va a dejar a un montón de gente en la calle, habiendo hecho un sacrificio capaz todo el año para que ahora no puedan llegar a fin de mes. Y algo que también se viene, que está siendo algo preocupante, y es la siguiente noticia. Dice: la OMS y los gobiernos miran con temor las fiestas y la Unión Europea apura la aprobación de la vacuna. Y acá nuevamente chocan dos cosas. O sea, es verdad que esto de las fiestas va a hacer que más gente se junte, Navidad y Año Nuevo. Acá, por ejemplo, en Argentina se está hablando de 200 personas, lo cual es muchísimo. Pero también, como vemos, acá siempre hay algo detrás que no termina de cerrar, como que se quiera aprobar rápidamente la vacunación. Si vieron el video de ayer, que hablé de Argentina sobre la vacuna, de cómo decían que todavía no estaba ni probada y ya la estaban trayendo, que después dijeron que se le iban a dar a mayores de 60 años y después salieron a decir que para los mayores de 60 años podía ser peligroso. Incongruencias que podían llegar a poner en riesgo la vida de la gente. Se ha armado un problemón en Argentina referente a este tema. Nos damos cuenta que no sabemos qué pensar, si esto realmente se puede poner peor o no, si esto se está aprovechando y se están manipulando muchas veces la información para, no sé, fines, por ejemplo, en este caso de venta de medicamentos o fines políticos. Pero sin embargo, eso no quita que sí hay algo real, y que es el tema de los contagios, las muertes, y que está empezando a ser preocupante, como vamos a ver ahora. Por eso, como decía al principio, quiero mostrar las dos caras de la moneda. La cara de la gente que ya está aburrida de todo esto, que es súper comprensible, creo que yo y ustedes mismos están todos aburridos. Pero también, por otro lado, estamos viendo que puede ser que se esté empezando a descontrolar. No sabemos realmente lo que va a pasar, esperemos que no, pero los números están siendo bastante complicados. Miren, por ejemplo, un caso que lo usé en muchos videos como un caso de ejemplo, y ahora nos damos cuenta que nadie se salva de esto. Es Uruguay. Tenía muy pocos casos, miren, 10, 20, como mucho 15, era muchísimo. Y ahora están a punto de llegar a los 600 casos por día. O sea, se ha descontrolado. Si hay algún amigo que sea del canal acá de Uruguay, por favor que dejen en los comentarios si sabe qué es lo que está pasando. Bien, obviamente he investigado algo, pero son tantos los países que capaz no estoy tan al día de muchos datos. Otro país que también se hablaba que lo estaba haciendo muy bien, a principios de agosto, Paraguay empezó a tener un pico, bajó y ahora nuevamente está subiendo a niveles alarmantes. Miren el caso este que sí es realmente muy preocupante, Estados Unidos. Estábamos hablando de que, por ejemplo, el 20 de julio más o menos teníamos menos de 100.000, casi cercano a 100.000 casos. Y ahora se está alcanzando los 300.000. Si bien el gráfico, hubo una primera hora inicial que fue bastante suave y después una que fue terrible, que fue el peor momento de Estados Unidos. Y hoy estamos viendo algo que es 3 veces peor que eso. Solamente si hablamos de casos nuevos. Si hablamos del caso de muertes, no ha sido tan terrible en ese sentido, pero sí se ha superado el peor momento que vivió Estados Unidos, como podemos ver en este gráfico, donde han muerto más de 3.000 personas por día. Es algo brutal. Miren el caso de Alemania, otro país que se consideró en su momento que estaba haciendo las cosas relativamente bien, tuvo un pico muy rápido, después se estabilizó y está pasando los 30.000 casos por día de contagios. O sea, es 3 veces o más de 3 veces lo que se vio en su peor momento. Y si hablamos de muertes, estamos hablando del doble de su peor momento. Cerca de 800 muertes o más contra 400 más o menos en el peor momento que hubo en Alemania. España, otro país, miren lo que es, descontrolado, totalmente. Mucho peor que en su peor momento, cuando salían las noticias y toda la gente encerrada. Ya sabemos también lo que está pasando en España, de la cuarentena que se está viviendo. Miren, por ejemplo, Italia, otro país, en la misma situación. O sea, salieron las noticias al principio de la gente que moría y que se vivió una situación terrible. Italia está ahora muchísimo, infinitamente peor que al principio. Japón, otro país, se consideraba que había hecho todo bastante bien. En su peor momento llegó a tener menos de 1.000 casos de contagios y ahora está triplicando eso. Y además vemos cómo se ha hecho todo esto exponencial. Y lo que me preocupa realmente de esto es que va a ser usado, obviamente, por los políticos de nuestra región
Pero existe un problema real. Mucha gente va a empezar ahora a viajar justamente a los lugares que se pueda, pero que están empezando a tener picos de contagios. Van a empezar a traerlo, se va a empezar a generar algo más rápido. Justamente, si analizamos lo que pasó, por ejemplo, en España, en Italia, empezaron todos estos problemas ya terminando el verano, y acá están empezando mucho antes. O sea, estamos hablando de un posible rebrote, o países como Uruguay o Paraguay que están empezando a tener muchos más casos meses antes, si comparamos por lo menos la estacionalidad. O sea, acá está empezando a suceder en primavera, cuando en esos países empezó al término del verano. También es muy llamativo que esto sucede justo en la época en la que se está hablando de la vacunación. O sea, todos los gobiernos están hablando de que van a vacunar, de que están comprando desesperadamente vacunas, y justo es cuando empiezan a explotar los casos. Obviamente también tiene una relación, hay una correlación directa con el tema del clima, pero hay países como Uruguay o Paraguay que están al revés, en una situación que debería haber tenido menos todavía, y están explotando los casos. Habría que igual analizar cada caso particular, pero llama la atención esto. Y además otro tema que está sucediendo, que no solo no es menor, sino que me atrevería a decir que es uno de los más importantes, que esto puede alterar también el tema de la vacunación, y es como tenemos esta noticia que dice: mutación del coronavirus. ¿Qué tan preocupante es la aparición de una nueva cepa como la detectada en Reino Unido? Y estamos empezando a ver cómo esto está mutando, cómo está empezando a haber cepas distintas. En Chile también hubo alguna cepa. No recuerdo bien el número, pero hay decenas de cepas en este momento que son nuevas y que pueden alterar todo. Básicamente, que sean, por ejemplo, más contagiosas o que no reaccionen ante las posibles vacunas que se empiecen a sacar. Realmente esto da mucho para pensar porque, como decía al principio, va a traer un gran problema si en España, en Italia, en otros países de Europa que se tomaron medidas muy restrictivas, pero ahora se están tomando medidas peores. Imagínense, eso lo traemos a Latinoamérica. O sea, no me imagino a un país como Chile o un país como Argentina, que ya lo mencioné en otros videos, teniendo una cuarentena aún más restrictiva que la que hubo. En Argentina se incendia el país y vuelve a haber una cuarentena restrictiva. Que quieran meter a toda la gente de nuevo, va a ser imposible. No hay forma, no hay chances de que eso suceda. Y si pensamos que pudiera llegar a pasar lo mismo que Alemania, que Italia, que España, que Estados Unidos, que capaz tengamos 3 veces los casos de contagios, 2 veces los casos de muertes, es un panorama muy preocupante para nuestra región. Y más teniendo en cuenta que cada vez salen también más problemas con el tema de la vacuna. Muchos países ya están avanzando con eso, pero por lo menos en Argentina vimos todos los problemas que ha habido, que si viene la de Rusia, la de China, que al final con Pfizer no. Es un problema gigantesco el que se está gestando. Y realmente, como decía al principio, hay que ser objetivo, pero si vemos las dos variables, o sea, la gente que ya no quiere saber más de esto, pero si vemos las dos formas de analizarlo, la gente que no quiere saber más de esto, que está aburrida, que es comprensible, y después está el lado de la gente que tiene miedo, que piensa que esto puede afectar obviamente a nuestra región y que van a suceder las mismas cosas que en Europa, nos vamos a encontrar con dos mundos que colisionan, que esto puede traer muchísimos problemas, especialmente a nivel social. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que opinan de todo esto, si creen que es una exageración, si creen que realmente esto puede ser que se queden estos países y no nos toque a nosotros, o por el contrario, si ustedes consideran que esto que está sucediendo va a venir para acá, va a ser peor, nos van a empezar a restringir de nuevo, se van a venir, no sé, nuevas cuarentenas súper restrictivas, si va a ser posible que esto suceda. Y también que lo analicen desde el punto de vista de sus países respectivos, qué creen que es lo que puede saber. Me parece súper importante esta opinión, para entender qué es lo que está pensando la gente, o sea, qué es lo que creen que puede pasar y cómo creen que se van a dar este tipo de cosas en nuestra región. Pero bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.